Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 113 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Te saluda Mónica Morales y agradezco a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En este episodio de Intersecciones tenemos como invitado al escritor mexicano Martín Solares. Te platico un poco de su semblanza. Martín Solares trabajó en el mundo editorial mexicano durante muchos años. En la actualidad colabora con la Prensa Cultural de México y termina el doctorado en Letras en la Universidad de la Sorbona en París. Ha sido editor de la selección de crónicas y relatos sobre crímenes Nuevas Líneas de Investigación de Ediciones Era desde el 2003. Su libro más reciente es Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, una edición que cierra la trilogía que fue, complementa en el 2018 14 colmillos y en el 2020 Muerte en el Jardín de la Luna. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones porque el gozo lector se comparte y lo que nuestro invitado Martín Solares nos platica de su experiencia lectora y de su libro más reciente. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Y hoy nuestro invitado es el escritor mexicano Martín Solares. Martín, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros hasta Tijuana en Ibero Radio. Es un placer, encantado de estar contigo, Mónica Morales, y bueno, con toda la gente que escucha Radio Ibero por allá también, feliz de la vida. Pues nuestro invitado, como les platicaba antes del corte, es autor de esta nueva publicación, su más reciente, Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, una publicación de Random House Ediciones. Y bueno, que por lo que hemos leído, en las entrevistas que hemos visto, viene a cerrar una trilogía de novelas en torno a un personaje muy peculiar, ¿no? Un investigador, el agente Pierre Lenoir. Así es. Es un investigador que tiene ahí cierto contacto a partir de un amuleto que le hereda su abuela con lo paranormal. Entonces sus búsquedas policíacas son muy interesantes porque ahora sí que él llega a hablar con los muertos de la escena del crimen, algo así. Pero bueno, este nuevo libro que viene a cerrar y que veíamos que es, una trilogía, por ahí vimos una entrevista, ahorita ya nos platicarás bien, pero a mí se me hizo bien interesante que viniendo de la novela negra, de un contexto, real, y no que esta trilogía no sea de un contexto real, porque al contrario, está súper documentado, súper investigado, que lo empezaste a escribir a partir de que tuviste una pesadilla, Martín. A ver, platícanos qué pasa con Pierre Lenoir y la mujer que entró desnuda en el bosque. Bueno, pues mira, es muy curioso, pero todo indica que los géneros literarios y las tendencias no son territorios que uno pueda abandonar, claro. Son cosas que viajan con uno, que parecen ser parte del estilo. A mí siempre me ha interesado escribir y leer novelas de aventuras, novelas en las cuales hay un viaje de ida o un viaje de regreso y un personaje o un grupo de seres imaginarios que tienen que sobreponerse a aquello que el destino pretende imponerles. Claro. Entonces, en ese sentido, pues la novela policíaca que a mí me ha parecido que es la hija más afortunada, la más libre de todas las hijas que ha tenido la novela de aventuras en el siglo XX y principios del siglo XXI. Ahora en el siglo XXI está tomando mucha fuerza tanto la novela de fantasía como la novela de ciencia ficción, claro. Pero en el siglo XX dominó la novela policíaca, el género de aventuras por excelencia. La gente no leyó tantas novelas de piratas, no leyó tantas novelas de vampiros, bueno, sí, pero no tantas como las de detectives. Así que
Pues bueno, pues yo a donde voy me parece que debo llevar algún esquema policíaco en el interior, porque siempre estoy buscando cuál es el delito, cuál es la trama, quiénes son los culpables, quiénes son los sospechosos, qué partes de la realidad no están a la vista y tendríamos que desmenuzar a través de una estrategia literaria. Entonces, bueno, pues mira, estaba yo en París, como he contado por ahí en algunas entrevistas. Estaba yo persiguiendo a la madre de mis hijos, con tan mala fortuna que en lugar de convencerla yo a ella de que se regresara ella a México, me convenció ella a mí de quedarme yo en París. Allá. Entonces, tuve que renunciar a mi empleo en una editorial, quedarme a trabajar allá, hacer lo que hacen todos los estudiantes y más aún los transterrados. Para justificar mi presencia en Francia ante la policía parisina, tuve que hacer algo heroico que no estaba contemplado por el momento, que fue inscribirme en un doctorado en literatura. Entonces era la única manera que yo tenía para que me legítimamente visa, poder estar de manera legal ahí. Sí. Así que, bueno, pues eso fue lo que hice. Y a finales del primer año de mi estancia allá, se empezó a escuchar que habría una enorme retrospectiva sobre el surrealismo en el Museo Pompidou. Cuando finalmente llegó esa exposición, bueno, fue asombroso. Es una exposición que literalmente enriqueció mi vida en muchas maneras, pero me obsesionó y me interesó tanto que compré, me acuerdo, un pase mensual y me fui todos los días de un mes. En cuanto tenía un respiro en la universidad, un par de horas a alguna de las salas del museo, que eran muchísimas. A seguir explorando. Sí, eran 4 pisos. Y de esos 4 pisos hay 2 que son prácticamente inagotables, es un laberinto de habitaciones tras habitaciones. Incluso en los pasillos, entre uno y otro, hay escaparates con una información riquísima. Y esa exposición pues es de las mejor curadas que yo he visto jamás, es la más completa que he visto, que después se llevó de gira a Estados Unidos y a Londres, pero no tan completa como estaba ahí. Ahí encontré tantas historias y tantos ángulos estimulantes en la historia de los surrealistas que decidí escribir una novela sobre ellos algún día. Una de las cosas que más me impresionaron, Mariana, fue que había muchas lagunas de información en la vida de estos artistas. Decían, entre tal mes y tal semana de tal año, no sabemos dónde estuvo, pero sabemos que estuvo en una sesión espiritista en el norte de Francia. Es lo único que sabemos de cierto. No sabemos qué pasó, porque él nunca quiso contar qué sucedió. Así que, como se refieren a André Breton, bueno, pues yo me dediqué a atar cabos, a averiguar en las biografías de todos sus colegas qué había pasado en esa fecha. Y bueno, con ayuda de la imaginación, porque las lagunas son un gran estímulo para los novelistas, me dediqué a contar lo que habría sucedido durante la última semana de noviembre de 1927 en un castillo embrujado en el norte de Francia, frente a los acantilados de Normandía. Y bueno, ese es el arranque, fue uno de los orígenes de esta novela, de cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. El título, que es el más largo que le he puesto a un libro jamás, pero es el único que le podía corresponder, viene de un cuadro de Magritte muy famoso, de un collage estupendo, en el cual aparecen fotos diminutas de todos los surrealistas en activo con los ojos cerrados, como si estuvieran muertos, como si estuvieran dormidos, o mejor aún, como si estuvieran hipnotizados o en un trance mediúmnico, invocando entre todos a un fantasma, que fue lo que efectivamente ocurrió. Entonces yo quise averiguar qué había pasado en esa sesión, por qué Breton le pidió a todos que viajaran al norte durante un viaje de casi 5 horas hasta el norte de Francia para asistir a una cena con él y reunirse entre todos a invocar a un fantasma. Entonces, de ahí me dediqué a seguir la pista de ese fantasma que aparece en las biografías de varios de los amigos de Breton, y resulta que el papa del surrealismo entonces estaba terminando Nadja, y allí escribe: llegó el momento de aceptar que entre algunos seres fantásticos y yo se establece una especie de nexo que yo jamás pensé que iba a ocurrir, ¿no? Y él tenía que aceptar que lo estaba siguiendo una mujer fantasma, y no con buenos objetivos. No lo dejaba dormir, no lo dejaba vivir, y lo estaba aterrorizando todo el tiempo. En cuanto él salía del castillo, ¡pum!, se le aparecía. Y bueno, incluso a la luz del día. Así que para él era crucial deshacerse de ella. Invitó al doctor Pierre Naville, que sabía de ocultismo, invitó a René Crevel, que era su mejor ayudante en esas sesiones, y bueno, pues lo que sucede ahí fue absolutamente emocionante, devastador, y bueno, de eso trata la novela, de un policía que se infiltra en esa reunión, un policía muy joven, para tratar de escuchar lo que va a suceder ahí.
y saber si un criminal que están buscando se encuentra por ahí también. Dice, a partir de una pasión personal, de un interés personal por el surrealismo, por los protagonistas del surrealismo en Francia, Martín desarrolla toda una historia imaginando lo que pudo haber pasado en esa semana de noviembre de 1927, pero eso involucró un trabajo de investigación muy amplio, Martín, por lo que hemos leído, de muchos años. Pues sí, las primeras tesis que intenté escribir sobre los surrealistas parecía que estaba escribiendo sobre los tres chiflados. No era verosímil, nadie me lo creía, yo mismo me sentía muy desencantado. Y es que ellos no eran unos improvisados ni unos monos gesticulantes, eran todo lo contrario. Un grupo de artistas hipersensibles, claro, talentosos, cada quien a su manera, con unas búsquedas tan diversas pero tan similares al mismo tiempo, porque querían relegar un poco todo el arte convencional y descubrir nuevas maneras de hacer arte, nuevas maneras de defender la palabra libertad, claro, de defender la poesía y también de descubrir nuevas formas de vivir el amor. Entonces, esas son las grandes aportaciones del surrealismo. Y a mí me apasionó conocer toda esa búsqueda, esa historia, y por supuesto quise contar un poquito esa aventura dentro de esa novela. Así que tú sabes que una novela nunca empieza solamente por un motivo. Por lo general las novelas se escriben porque hay varios motivos que se van encendiendo uno tras otro hasta que, como si fuera un globo que se va expandiendo, así empiezan a existir las novelas, poquito a poco y apoyadas por muchos motores. Yo también quería escribir una novela policíaca en la cual el protagonista no fuera un cuarentón desencantado y amarguetas, sino un joven que apenas tuviera su primer trabajo como policía. Me parecía mucho más interesante poner a alguien de tu generación a cargo de esa investigación, así que inventé a Pierre Lenoir, que acaba de cumplir 18 años, entra a trabajar a la policía por necesidad económica, no por afinidad intelectual, y primero entra como bibliotecario, y como faltan agentes lo mandan a la calle a revisar, apoyar un caso de un asesinato en el Marais, y cuando está ahí, en uno de los barrios más antiguos de París, él lleva por curiosidad, porque hizo una promesa, un amuleto que su abuela le heredó. Su abuela era una vidente de origen mexicano de Chihuahua, mira. Y Madame Palacios, más o menos allá por el norte, y siente que el amuleto empieza a calentarse, entonces cuando lo toca, voltea y ve a un sujeto cuya piel parece un poquito vaporosa, que está sentada en una de las mesas ahí, y entonces comprende que es un fantasma que está ahí sentado, y de la manera más inesperada surge una conversación con ese fantasma, que fue uno de los testigos del crimen. Entonces él empieza a entrevistar a fantasmas y a otro tipo de aparecidos para saber qué pasó respecto a ese cadáver tan misterioso, es como nunca se había visto antes en París, un cadáver de piel completamente verde, con 14 orificios en el cuello y sin una gota de sangre. Entonces él empieza a investigar ese caso y poco a poco se da cuenta que para resolver ese y otros se tiene que acercar al mundillo de los artistas que están vivos en París en esas épocas, y así llega a los surrealistas en esta tercera parte de la novela. Yo escribí 3 aventuras independientes que se pueden leer por separado, cada una, sí. Pero quien las lee de corrido disfruta un ciclo de aventuras con el mismo personaje. Y en esta última él tiene que interrogar al papa del surrealismo, al mismísimo André Breton, y de eso trata esta aventura en su parte central. Y bueno, las historias que nos cuentas vienen de 14 colmillos del 2018, de Muerte en el Jardín de la Luna del 2020, y en este caso el cierre de esa trilogía finalmente también tiene que ver con el amor que mencionabas, ¿no? Que plantean los surrealistas, el amor, la poesía, la libertad, porque en este caso el protagonista Pierre Lenoir tiene que encontrar a su amada. Ese es el misterio. Así es. Exactamente. Pues mira, a mí me queda muy claro que, como ellos mismos lo marcaban en los manifiestos, las 3 palabras más importantes para todo el grupo de artistas que se reunieron alrededor de André Breton eran la poesía, el amor y la libertad. Y no solamente en los inicios del movimiento, sino también durante la Segunda Guerra Mundial y las décadas que le siguieron. Entonces me propuse averiguar qué significaba hasta 1927 el concepto de poesía, el concepto de libertad y el concepto de amor para este grupo. Pues investigué poemas, películas, documentales, biografías, cartas, mucha correspondencia, entrevistas,
y memorias de estos artistas, me topé con una cosa muy simpática, y es que las memorias de los surrealistas son un género literario completamente aparte, que no se parece a nada que conozcamos, porque en lugar de contar cosas a través de un secretario que no le va a poner mucha pasión al respecto, ellos contaron con su propia pluma todas las travesuras que hicieron. A veces, cuando no les gustaba escribir, alguien grababa estas conversaciones y después las transcribía y ellos las revisaban para contar con mucha gracia las mayores aventuras artísticas del siglo XX. Entonces yo me di cuenta que había hay un encanto particular en ese tipo de memorias, y quise transminarlo, sobre todo este tercer volumen. Entonces, como verás, aparecen ahí Giorgio de Chirico, Max Ernst, Luis Aragón y el propio Bretón. Están contando algunas de las canalladas artísticas que han hecho y de cómo se saltaban alegremente todas las barreras, porque, caramba, hay algo ahí de espectacular. Para ellos no era nada, pero cada uno de los saltos que daban se parece a los saltos que daban los astronautas que llegaron a la Luna. Es poco para un ser humano, pero muchísimo para la humanidad, el inventar esas formas de escultura, de cine, de poesía, y el renovar el contenido de las palabras. Mira, te voy a comentar una cosa. La influencia de ellos es tan grande que no solamente la publicidad y la propaganda siguen aún todos los caminos que ellos inventaron a través del collage, del frottage, de los cadáveres exquisitos y de tantos recursos, sino que también la idea que tenemos tú y ahorita de libertad, todo lo que está alrededor de derechos humanos, la idea que tenemos, como vivimos el amor, proviene de los surrealistas, que nos enseñaron a vivir la vida de esa manera, que le quitaron todo lo que significaba amor a la patria, a ese concepto, que quitaron la defensa que separaron la libertad del ser humano de la necesidad de obedecer a las órdenes de unos militares pedantes y orgullosos como eran los militares franceses. Con eso nos salvaron a todos de vivir muchos malentendidos y vivir sacrificios inútiles. Entonces, pues la verdad es que son 3 motivos para estarles muy agradecidos: su defensa del amor, de la libertad y de la poesía. Pues fíjense que más que un libro de aventuras, es todo un tratado, ¿no? Pero en una narración súper amena. Son en este último libro 21 momentos, ¿no? 21 capítulos donde nos vas develando, ¿no? La historia, los hechos. Entonces cada capítulo tiene, ¿no? una acción y un lenguaje súper ágil, súper sencillo, ¿no? Muy asequible, que también te atrapa y que te invita, ¿no? A seguir leyendo, a ver qué sucede. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está Mariska? ¿Dónde Exactamente, está? Muchas gracias. Sí, de eso se trata un poquitín, ¿no? Yo creo que todos los hechos, los históricos, las descripciones de París, todo eso tiene que estar siempre al servicio de la trama. Claro. Entonces, mi aventura comienza cuando un hombre enamorado que es policía, está buscando a su amada que desapareció en circunstancias misteriosas y preocupantes, y termina cuando por fin sabe qué le pasó, ¿no? Exacto. Entonces, entre eso, pues bueno, pues el camino es bastante tortuoso, es como si le obligara yo a subirse por el Himalaya de un costado y caerse rodando por el otro. Entonces eso es lo que le depara el destino al pobre de Pierre Lenoir, y tiene que encontrarse con fantasmas, armaduras encantadas, jabalíes o hombres lobo monstruosísimos, taxistas borrachos que andan avanzando por el borde de los acantilados, un montón de percances. Y bueno, pues la verdad es que es una novela que escribí a carcajadas. La tuve 2 años en cocción, esperando que mejorara la situación de las librerías antes de que saliera, porque es un libro que me importa y no quería yo que pasara inadvertido. Claro. Con ese cierre una etapa de 20 años de lecturas y 7 años de escritura. Ahí cierra entonces esta trilogía, esta novela de Martín Solares, que son las memorias de la agente Pierre Lenoir sobre los hechos escalofriantes que atestiguaron los surrealistas en el norte de Francia, como nos decías, en noviembre de 1927. Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. Vamos a seguir platicando con Martín Solares, pero después de la pausa. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso en Intersecciones. Seguimos platicando con el escritor mexicano Martín Solares. Y bueno, Martín, te platico, en Intersecciones siempre nuestros invitados e invitadas
nos comparten su experiencia lectora, porque es como el lema del programa, el gozo lector se comparte. En tu caso, Martín, ¿cómo te convertiste en lector? Si fue a edad temprana, en la adolescencia. Nos decías hace ratito que había a lo mejor algo medio policíaco dentro de ti, quizás detonado por tus lecturas de toda la vida, pero a ver, platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia lectora, tus libros favoritos, tus autores entrañables? Uy, pues mira, no sé si tengo un relato armado sobre eso. Lo único que te puedo decir es que empecé a leer cómics, como muchísimas personas en este país, cuando aún no entraba yo a la escuela primaria. Recuerdo que estaba yo en la preprimaria aprendiendo a hacer los trazos redondeados y legibles, cuando sentí que ya podía leer de corrido varias cosas. Entonces le pedí a mis papás que me compraran una novela para saber si era capaz de leer algo sin dibujitos. Entonces me llevaron a 21 librería que había en Tampico, Tamaulipas, esa ciudad que parece la biblioteca de Babel después de que se incendió, y entonces me llevaron al apartado de novelas y elegí De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Fue el primer libro que leí en mi vida, la primera novela. Y mira, aunque luego me enteré que era una versión un poco comprimida de la original, que no era la versión íntegra, pues era mi primer libro de 200 páginas que yo leía sin una sola ilustración, y me ocurrió algo muy importante. Me fui de un modo muy ritual a mi habitación, me encerré y me senté a leer. Y para sorpresa mía, yo sentí que 1 hora, 2 horas después, terminé de leer y que lo hice rapidísimo, pero la verdad es que me pasé más de 5 horas encerrado. Eso fue desde las 9 de la mañana hasta ya bien entradita a la hora de comer. Te atrapó. Yo no sentí el paso del tiempo. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que me maravillaron de la lectura, ¿no? Que mientras tú estás ahí, estás en una especie de refugio secreto que nadie puede, del cual nadie puede sacarte fácilmente, del cual cuando te sacan a la fuerza sale uno siempre enojado y repelando, y enojado porque está ahí. Tenemos la oportunidad de conocer mundos mejores, mucho más interesantes, mucho más llenos de pasión, de misterio y de aventura en el sentido más puro que podemos imaginar. Entonces son mundos mejores que que se permiten criticar la manera como nosotros vivimos. Y una novela no va a criticar los excesos imperialistas de Inglaterra. Te inventa al Capitán Nemo, con un submarino tremendo que hunde a todos los barcos mercantes y sobre todo los militares de Inglaterra que van hacia la India. Jamás te va a decir, también los franceses cometieron iniquidades, sino que te va a inventar a Robur el Conquistador en un aparato volante que va a liquidar a todos el armamento aéreo de los franceses y de muchos otros países. Quizá me falla un poquito la memoria, pero sé que Robur atacaba todo. Bueno, pero entonces lo que voy es que me encantó la experiencia, y ese mismo verano leí todo lo que pude conseguir de Julio Verne. Más adelante me di cuenta que en Tamaulipas no había muchas novelas para leer. Había muchos libros sobre política, había muchos libros pedagógicos, pero no había literatura en sentido estricto. Entonces me dediqué a cazar bibliotecas. Cada vez que yo veía que algún vecino andaba con algún libro en la calle o en la iglesia, le preguntaba si tenía más libros. Y me dediqué a ir de colado a la casa de todos mis vecinos en varias cuadras. Y cuando detectaba que realmente eran lectores ambiciosos, bueno, empezaban buenas amistades, porque empezaba yo a intercambiar con gente mucho mayor otros libros. Tardé en encontrar amigas y amigos que también leían tanto como yo. Tardé muchísimo, casi hasta la secundaria, hasta la preparatoria. Pero en los primeros años de primaria, me acuerdo que leí de prestado todos los libros de Agatha Christie, todo Sherlock Holmes, y bueno, con eso me fui formando. Después, pues bueno, insistí en que quería conocer todo sobre la mitología griega y leí la Ilíada. Te puedo decir que ese libro también me formó. La Ilíada, de alguna manera, es la mamá de los libros policíacos, de las novelas de aventuras, de las novelas de espías y de la literatura de fantasía que estamos leyendo ahorita, porque todo eso, más novelas enormes de aprendizaje sobre la vida, ocurren en el interior. Cada capítulo es una historia diferente, en la cual alguien cuenta cómo se le parte el corazón al saber que mataron a su primo, cómo se llena de furia porque uno de sus subalternos le falta el respeto frente a los demás soldados, cómo
a todos se les encoge el corazón al ver que el guerrero más fuerte no quiere pelear y defenderlos, y entonces quedan a merced de las lanzas y las flechas de los troyanos. Bueno, hay muchas historias ahí. Y bueno, es una historia tan grande, tan bien contada, que marcó un antes y un después en mi vida, porque el vocabulario era tan rico que cada 2 renglones yo tenía que ir al diccionario a tratar de averiguar qué es lo que quería decir el autor específicamente. Y ahí me di cuenta de la riqueza de la literatura. No solamente estaba en la historia, sino también en las palabras y en el orden en el cual se combinaban esas palabras. Claro. Aunque los sinónimos puedan significar lo mismo en términos generales, ya que tú examines la distancia que hay entre un sinónimo y otro pariente cercano, es muy extensa, ¿no? No es lo mismo ser siniestro que ser ominoso, ¿no? No es lo mismo ser tenebroso que ser horrífico. Entonces hay, de una palabra a otra, hay un mar de posibilidades. Claro. Y la Ilíada le apostaba a eso, a ser tan preciso que no quede ninguna duda si era una diosa, un guerrero o un sabio, la persona que se te aparecía de la nada en medio del campo de batalla, como solía ocurrir en la Ilíada, en la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos, ¿no? Bueno, entonces ese libro me marcó, y creo que desde entonces yo he estado haciendo variantes de la Ilíada, sobre todo en Los Minutos Negros y No Manden Flores. En No Manden Flores lo hice conscientemente. Me di cuenta de que escribí una novela de pues casi 600 páginas, en la cual yo trataba de recrear y desarrollar el capítulo 8 de la Ilíada. Es un capítulo en el cual 2 héroes se cansan de la violencia y deciden recorrer disfrazados en la noche y a riesgo de sus vidas un territorio muy grande y muy peligroso. Es lo que yo quería contar, ¿no? Para tratar de acabar con la guerra y la violencia. Y bueno, pues ese fue esa novela. Mis 2 primeros libros trataban sobre la violencia en el Golfo de México, y fue una experiencia tan dura el contar otra vez, pero en términos literarios, las historias que me habían contado mis seres queridos y mis conocidos y amigos allá, que me tuve que dar unas vacaciones de 7 años, en las cuales escribí 3 novelas sobre Francia, un lugar donde yo estudié un rato, y bueno, hasta que las terminé, me he sentido otra vez con ganas y con derechos de regresar a hablar de lo que pasa en este país. Pues mira que si tuviste un recorrido que te marcó y que te permitió asimilar como estas grandes estructuras narrativas, ¿no? Como bien dices, donde en la Ilíada encontramos quizás el origen de mucho de lo que podemos leer hoy en día, por esa gran maestría con la que se está manejando tanto la narración, la historia, pero el lenguaje también. Sí. Bien, vamos a seguir platicando con Martín Solares después de la pausa. Estás escuchando Intersecciones, no se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso platicando con Martín Solares, escritor mexicano, quien, está estrenando la novela Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, el cierre de una trilogía que nos comparte las memorias del agente Pierre Lenoir, este contacto que tiene con los surrealistas a finales de los 20 del siglo pasado, y en esta historia en particular para encontrar a su amada. Martín, como bien decías, te tomaste un tiempo después de escribir novela negra sobre una realidad muy dura que se vive en nuestro país, con novelas como Los Minutos Negros del 2006 y No Manden Flores en el 2015. Te enfocaste en esta historia pues más lúdica de alguna manera, pero donde sigues conservando con gran fineza la estructura de la novela policíaca, llevada ¿no? a París, al entorno surrealista, a esta manera en que ellos concebían la poesía, el amor y la libertad. Pero bueno, esta trilogía ya cerró. Ahora, ¿qué viene para Martín Solares? ¿Qué traes entre manos? Bueno, después de la enorme felicidad que se siente cuando uno termina un libro que deseaba escribir hacía más de 20 años, pues bueno, queda una especie de, no solamente mucha alegría, sino también algo de melancolía mezclada ahí. Así que he estado despidiéndome de esos personajes que me levantaron durante muchos meses a las 3 de la mañana para dictarme a capítulos enteros, y también organizando otros libros que quedaron a medias y que quería yo terminar. Terminé ya otras
2 novelas hiper breves, pero brevísimas, que voy a dejar reposar un ratito, como siempre lo hago. Claro. Yo termino un libro y dejo reposar pues casi un año, por lo menos un año, pero pueden ser hasta 2, cada una de las cosas que hago para asegurarme que ya no puedo dar más. No tengo prisa en publicar y creo que eso le hace bien a los libros, la paciencia los hace crecer. Sí. Bueno, entre que yo los termino y que la editorial los publica suelen pasar 2 años y medio, ¿no? Pero en marzo se va a publicar un libro de ensayos en el cual también trabajé muchísimo tiempo. Se llama La forma de las novelas y otros métodos instantáneos de análisis literario. Entonces invento 12 métodos bastante atípicos para analizar si un libro vale la pena o no, sobre todo novelas, sobre todo relatos extensos. Entonces sugiero a la gente que analice novelas eróticas apoyados en un cronómetro, contando ciertos sucesos que ocurren ahí, que describa a todos sus que ubique sobre todo a todos sus ancestros literarios usando la metáfora de un partido de fútbol. Si es necesario, usemos la imagen de un elefante para descubrir la forma de una novela que queremos empezar, y lo que hay en el interior, e incluso algunos métodos que se les ocurrieron a los surrealistas mismos para imaginar las novelas o los relatos extensos que ellos querían escribir. Así que son 12 métodos que según yo son muy completos y abarcan todo el panorama abarcan cualquier problema que uno pueda tener para analizar un relato de ficción, ¿no? Bueno, pues también lo empecé a trabajar de manera paralela a mi tesis de doctorado hace, pues ya también más de 20 años, y han estado en remojo esos textos creciendo y achicándose hasta que ya creo que cada uno encontró su forma, su tamaño y su voz. Estoy muy feliz de que se publique por fin. Termino también en estos días un tercer libro de ensayos mío, de ensayos con ideas mías sobre la arquitectura de las novelas. Me pregunté, en la época del Twitter, de las redes sociales e incluso de esa atroz, ese espanto que se llama TikTok, ¿por qué, si tenemos toda esa competencia, aún en estas circunstancias, la novela tiene mucho que decirnos que no se puede decir en ningún otro género? O sea, ¿por qué hay cosas que solo la novela nos puede decir? Ante la brevedad y la inmediatez, ¿no? Sí, hay cosas que Twitter, TikTok, Instagram no pueden decir, y que para eso es necesaria una forma más grande, que nos lleve de viaje durante algunas horas. Y bueno, a eso dediqué este libro. Me di cuenta de que mientras el cuento suele ser un animal pequeñito, muy crédulo, que cree en el destino, como si fuera un Dios todopoderoso, al cual no se puede evadir jamás. Las novelas son unos animales mucho más grandes, a veces son unos verdaderos leviatanes, que son ateos. Mientras el cuento es creyente, las novelas todas son ateas. Dentro de una novela no cabe ni religión, ni propaganda, y por supuesto política. Ningún tipo de ideología. Si acaso lo que cabe es un atisbo de filosofía, que siempre va a ser de tipo idealista, y que siempre va a decir, este mundo no funciona, tenemos que hacerlo mejor. Y empiezan a contarte de realidades distintas. Entonces, mientras los cuentos terminan en el momento en que el protagonista descubre quién es y cómo es que el destino ha decidido aniquilarlo, o transformarlo en algo más diferente, en algo distinto y más extravagante. En las novelas lo que tenemos son personajes que están tratando de refutar al destino todos los instantes de su vida, y que a veces van a caer, a veces van a conseguir evadirlo, volverán a caer y volverán a levantarse. Y para contar esa historia tan larga, pues hemos necesitado crear esta forma tan extensa que se llama novela. Y no se puede contar de otra forma. Ni siquiera Borges, cuando hizo estas miniaturas de novelas dentro de sus ficciones, consiguió compartir y transmitir todo lo que se vive dentro de una novela. Necesitamos el embrujo de irnos a ese otro mundo imaginario. Y eso lo se puede hacer ahí. Y si te vas a ese mundo, la novela va a ser muy generosa y te va a entregar muchas cosas adicionales a las que tú pensabas obtener. Entonces, por eso creo yo que seguimos leyendo y contando novelas, para por un momento resetearnos de las cosas que vimos a lo largo del día, y dormirnos con la tranquilidad de que hay alguna esperanza de que podemos cambiarlo todo al día siguiente. Exacto. En lo que esos libros de ensayos se publican, bueno, les comento también a quienes nos escuchan que tienes un ensayo previo del 2014 que se llama ¿Cómo dibujar una novela?, ¿no? Yes.
Bueno, pues mira, ese fue el arranque de todo. Cuando yo escribía Los Minutos Negros, yo fui editor durante mucho tiempo y me daba mucha pena publicar mis propias novelas porque siempre le había exigido muchísimo a los autores con los que yo trabajaba. Les decía, no, mano, hay que levantar la vara, tú puedes hacerlo mejor. Este capítulo es indigno de tu pluma, hay que volver a escribirlo, ¿no? Siempre les exigía así. Sí. Y bueno, pues dije, no puedo publicar yo un solo relato, ni siquiera un aforismo, si no me he exigido yo lo mismo que a mis autores o mucho más, porque tengo que decir que con la vara con la que yo me medí yo a mí mismo. Y bueno, por eso me tardé 7 años en la primera y 8 en la segunda. Y te quiero decir, aprendí que escribir una novela tiene mucho que ver con un proceso de desarrollo y de evolución espiritual, que te tienes que proponer, saltar unas restricciones súper altas y tienes que encontrar la manera de conseguirlo sin una barra de apoyo, solamente con tu propia imaginación. Y la novela te va a ir develando ese tipo de recursos si tú trabajas el tiempo suficiente en descubrir los misterios de esa historia. Pues ahí entonces vienen más ensayos, ¿no?, de Martín Solares. Habrá que estar atentas a sus próximas publicaciones, pero les digo, en el Inter, váyanse a conseguir a su librería favorita esta trilogía de La Agente Pierre Lenoir con 14 colmillos, con Muerte en el Jardín de la Luna, y el más reciente, Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. Bueno, y una cosa, si tienen ganas de ver una película basada en alguna de mis novelas, ya está la película basada en Los Minutos Negros, que salió hace 2 años y que fue finalista de los Arieles. Nos candidatearon para 8 Arieles, ganaron 4. Genial. Y sí, ya existe por ahí, y me hace muy feliz la existencia de esa película, que aunque no cuenta toda la historia de la novela, sino una tercera parte, eligió lo mejor de lo mejor, y creo que es una obra de arte que hizo el maestro Mario Muñoz con mis personajes y con esa parte de mi trama. Como autor, ¿estás satisfecho? Sí. Además yo escribí el guión, pero pues con más razón. Aunque la producción tuvo que cambiar algunas cosillas, estoy no solo satisfecho, sino agradecido, porque hizo un relato visual de un altísimo nivel artístico. Entonces, hay que buscarlo. Sí, yo lo recomiendo mucho. Los Minutos Negros está en plataformas y hay grandes actores ahí trabajando. Genial. Martín, se nos termina el tiempo de la entrevista en Intersecciones, pero estamos felices de haber platicado contigo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y bueno, Intersecciones es tu casa acá en Ibero, Tijuana. Espero que me vuelvan a invitar. Es un honor. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Y bueno, pues seguimos en contacto. Y bueno, pues, ojalá que se topen con alguno de esos libros de los que platicamos y que siga la conversación. Claro. Gracias de verdad. Un abrazo. Nos vamos a la última pausa y regresamos. No se vayan. Con eso llegamos al final de nuestro programa número 113 en Intersecciones. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, el escritor mexicano Martín Solares, por compartir el gozo lector y su experiencia como autor. Te recuerdo que estrenamos episodio cada viernes a las 3 de la tarde a través de www.iberotjradio.com. Te invito también a seguirnos en Instagram y Facebook como @interseccionesradio. Como cada episodio, Heriberto Jaramillo en el apoyo de la producción. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.